Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Darwin Méndez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. Estamos en la competencia de análisis de circuitos en la fase 5, que es en relación a los filtros. Hemos venido estudiando con el profesor Hugo Hernández Díaz el tema de los filtros y hoy precisamente tenemos una muestra o un soporte del último trabajo para análisis de circuitos. Muy bien, la, la problemática que se plantea es un diseño de un ecualizador para unos parlantes. En ella se dice que la empresa, Submaster, produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical. El grupo juvenil, como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a sus bocinas, lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo con los requerimientos del cliente. ¿Cuáles son los requerimientos del cliente? Dice que el cliente requiere diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias. Primero, un ancho de banda para pasabaja de 200 Hz, un pasabandas 1 de 200, que vaya de 200 Hz a 2500 Hz, luego un pasabanda 2 de 2500 Hz a 9500 Hz, luego un pasabanda 3 de 9500 a 14000 Hz y por último un pasabanda alto de 14000 Hz. Todo eso tomando en cuenta que las parlantes trabajan con una impedancia de 10 ohmios. Bajo este criterio o esta solicitud, bueno, se ha, digamos, tomado el diagrama también en cuenta. Primero va en la fase 1 un pasabaja de 200 Hz. Luego entra un proceso de filtrado de frecuencia por pasabandas que va de 1 a 3, hace un escalamiento y termina un pasa alta de 14.000 Hz. Bien, este es el proceso, el paso a paso que vamos a desarrollar o llevar a cabo. El pasada baja hemos elegido dentro del diseño electrónico un circuito RL, ¿sí? Resistencia bobina. Luego pasamos por un proceso, y déjame señalar acá, eh, pasabanda, circuito RLC, que va primero, digamos, pasa primero, digamos, por un circuito RLC pasabanda de 200 Hz a 2500 Hz. Luego pasamos a un pasabanda, segundo filtro, de 2500 a 2500 Hz. Y luego pasamos a un último tercer pasabanda en este proceso, digamos acá, de 9500 a 14000 Hz. Finalizamos un filtrado de 14 kHz, pero en circuito RC, es el diseño que hemos diseñado. Damos entrada, en la entrada pasamos con pasabaja en RL y terminamos en su salida con RC en proceso filtrado. ¿Sí? Son los 5 pasos que vamos a desarrollar en nuestro circuito. Y empezamos con el primero. Tenemos este circuito RL, perdón, que es la entrada. Hemos utilizado una fuente variable de frecuencia. Los parámetros no influyen mucho, ya que es una variable que va a ir cambiando, una señal que va a ir cambiando con el tiempo. Necesitamos, digamos, una bobina y con una resistencia en serie para el circuito de pasa baja. ¿De dónde hemos sacado estos cálculos? Exactamente la bobina. Y hemos aplicado la fórmula para pasa baja de 200 Hz buscando la frecuencia de corte. ¿Okay? Despejamos L y atrás de L aplicamos la fórmula de resistencia sobre 2 por pi por 200 Hz, nos da 795. Aquí está el circuito, la cual nos permite generar la siguiente onda. ¿Sí? Voy a ir un poquito rápido porque el video no sea tan largo. Nos permite tener un pasa baja, como vemos aquí en el punto de corte, cuando el voltaje se encuentra en 90%, 60.7, genera un punto de corte, ¿sí? Que nos permite, digamos, tener una frecuencia de 200 Hz. Es decir, en este ramo de aquí hasta que llegue a 200 Hz, empezamos a encontrar esta declinación de la onda de frecuencia. ¿Okay? Es decir, que tenemos un circuito que está cumpliendo su primera fase de filtrado. Luego en la segunda fase ya entra un proceso de pasabanda, en 3 filtros, ¿no? 1, 2, 3. Muy bien, el primer filtrado en esa etapa
banda es de 200 a 2500 Hz. Y donde hemos sacado estos cálculos de condensador, o el circuito corresponde a una fuente de voltaje variable, a un condensador y una bobina en serie con una resistencia en serie. Acordémonos que la salida, por eso hemos ubicado aquí el voltímetro en nuestro multisystem, porque siempre se mide la salida. Bien, en la fórmula, en el proceso, en el formato que estamos entregando, hay exactamente 5 pasos. El primer paso es hallar, digamos, el ancho de banda, la cual la resta entre 200 Hz y 2500 Hz. Muy bien, luego pasamos a hallar la frecuencia de resonancia, luego pasamos a hallar el valor de la bobina de inductancia a través de su fórmula. ¿Sí? Estamos aplicando las fórmulas. ¿Sí? Luego hallamos el condensador a través de la fórmula de resonancia para hallar la capacitancia, ¿sí? Y el factor de calidad, el cual nos dio 0,98. Todo este proceso lo explicamos de forma paso a paso en el formato entregado. Muy bien, de ahí hemos sacado, por lo tanto, la fórmula correspondiente al circuito y nos genera esta onda señal. Si te fijas, el ancho de banda era 2500 Hz. Aquí está el ancho de banda, delta X, 2500 Hz, a que corresponde a la fórmula. Es muy probable que el F1 no nos dé tan cercano a la parte teórica. ¿Por qué? Porque las ondas de las laterales no son simétricas. Por lo tanto, al no ser simétrica, los datos pueden variar en configuración. Mira que si nos da la segunda en F2, en la fase de corte, ¿no? De corte, pero en F1 no. Es por el tema de la diferencia simétrica que podemos encontrar. Dice que la onda no es exactamente perfecta. Aquí encontramos, digamos, el factor de potencia principal y es probable que esta onda sea más corta que esta, que no es muy visible, pero es muy probable, digamos, que esto sea la razón por la cual la diferencia de la frecuencia, pero fíjate, digamos, que estamos ubicados en el voltaje ideal, que es el 90%, que es este punto de referencia acá. 70.2%, que son 700 milivoltios, que nos genera, digamos, los puntos de corte en C1 y en C2. Por tanto, nos da el ancho de banda correcto y podemos decir que el filtrado se ha hecho perfectamente. Bueno, pasa la segunda, el segundo filtro de 1500 a 9500 Hz. Hacemos el mismo circuito RLC, ¿okay? Los datos donde sale, el mismo proceso paso a paso que se aplica en el formato. La diferencia entre frecuencia nos da el ancho de banda, que son 7 kHz, importante este dato, y se sostiene, digamos, primero la frecuencia resonante, la factor de resonancia, le damos la inductancia, la capacitancia y el factor de calidad. Mira que el factor de calidad, si te fijas, es menor que 10, por lo tanto, nos genera esa diferencia simétrica en los laterales de la onda de frecuencia. Aquí nos genera un efecto, exactamente, digamos, el efecto que corresponde quizás a los parámetros de medida entre el condensador y la bobina, pero fíjate, digamos, que nos está dando el ancho de banda que son 7 kHz. Entonces nos sigue ampliando, digamos, la F1 por el tema simétrico, ¿sí? Digamos que aquí hay como un corte, pero sí nos sostiene, digamos, la fase de factor de corte en S2. Bien, ahora pasamos al último filtrado, también un circuito en serie, si te fijas, LRC, este circuito en serie para los pasabandas que trabajan de esa forma. ¿Okay? Los cálculos hemos hallado la diferencia de frecuencia para la banda ancha, paso 1, la de resonancia, inductancia, capacitancia y factor de calidad que sí se nos amplía bastante, es decir, que esta onda puede, digamos, puede, digamos, que tenga una mayor incidencia o más cercana. ¿Ok? Si fijas acá, estamos mucho más cerca, cerrando, digamos, la fecha de corte y nos da nuevamente acá el ancho de banda de manera correcta. ¿Ok? Entonces hemos visualizado de esa manera, digamos, el proceso por el cual se desarrolla, digamos, el circuito. Y finalizamos con pasa alta. Hemos finalizado un circuito RC para 14.000 Hz. El circuito se rediseña de esta manera, los cálculos salen a través de esta fórmula. ¿Sí? Fase de corte, reemplazamos, despejamos C,
Da 1 sobre 2 pi por 10 por 14 Hz nos da 1,136 micro, eh, microfaradios. ¿Sí? Entonces nos genera esta onda, en pasa alta. Si te fijas, estamos aquí, este es el ancho de banda, pero exactamente cumple con la característica que hemos calculado, de 14.000 Hz, 13.98 nos está dando, estamos bien, kilohertz. Aquí está en el 70% de la voltaje, es decir, que está cumpliendo con las indicaciones de la fórmula. Ok, compañeros y estimado profesor, digamos que este es el ejercicio realizado y su soporte, en el cual estamos entregando para el tema de filtros. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.